las personas que me están viendo en este momento acerca del temor al futuro. Como les decía a los hermanos, algo importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de nosotros conocer acerca de lo que Dios tiene para nosotros. Dice la Escritura que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Amén. Que Jesús es el alfa y el omega. Eso lo vemos claramente. Entonces usted tiene que saber que Él conoce el presente, el futuro. Él lo conoce es Dios, que no es una divina, no es hechicera, no es nadie. Y Saúl había llegado y se había terminado en una condición bastante lamentable. Por eso usted y yo debemos tener siempre en cuenta que para que usted tenga un buen futuro, la única forma para que el creyente sea bendecido y le vaya bien en todo, en sus negocios, en la casa, en la vida emocional, en la vida económica, es obedeciendo su palabra. Amén. Es la palabra. Cuando uno obedece la palabra de Dios, a Dios le agrada eso. Deuteronomio 28, versículo 1 en adelante, habla de las bendiciones de Jehová a la obediencia. Primera de Juan 15, 7, también habla. Si escucharan atentamente la voz de Jehová, todas estas bendiciones te seguirán, todas estas cosas dice la Biblia también. Entonces, mire, es claro cuando la Biblia dice acerca de la obediencia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo, Deuteronomio 28, en el Nuevo, Juan 15, 7. ¿Amén? Entonces, mi amado hermano, si queremos un buen futuro en las manos de Dios, usted lo va a tener, pero de acuerdo a la palabra. Saúl había desobedecido. Por eso veía en 1 Samuel 28, versículo 8 y 9, veíamos eso. Y entonces hoy queremos que usted, mi amado hermano, tenga presente esto, para que no caiga en ese grave error. Ese grave error que muchas personas han caído. Amén. Entonces voy a hablar a través de este tema, porque es un tema muy interesante para nosotros. Porque lo primero que preguntamos y nos hablamos y nos preguntamos mucha gente, cuando hablamos del futuro siempre estamos a la expectativa de qué va a suceder en un tiempo no muy lejano. Estamos en el 2020. ¿Amén? Nos preguntamos varias cosas. Entre ellas están: ¿con quién me voy a casar? Como le decía ahorita, ¿verdad? ¿Con quién me voy a casar? ¿A qué me dedicaré? ¿Aló? Cuando esté adulto, los jóvenes, ¿tendré dinero? Son las preguntas que han pausado por nuestra mente muchas veces. Entonces, el futuro está en la mano de Dios. Amén. Está en la mano del Señor. Amén. Pero aquí en la Sagrada Escritura habla de un tema importante que debemos tener siempre en cuenta. Porque Saúl era un hombre que Dios le había dado una responsabilidad muy grande. Mas sin embargo, vemos que Saúl terminó consultando una divina. ¿Por qué conociendo la palabra? ¿Por qué conociendo lo que Dios había dejado, terminó consultando una divina así? Él mismo había prohibido eso. Era el rey. Y la divina dijo: pero ¿cómo? Él se disfrazó. Ese es otro tema que voy a tocar, los disfraces. Él se disfrazó para llegar a la divina para que no la conociera, que era el rey. ¿Verdad? Y él fue allá para consultar a ver si Dios podía él ganar la batalla junto al enemigo, junto al pueblo enemigo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios lo había desechado. ¿Y por qué Dios lo había desechado? Por su desobediencia, vuelvo y lo repito. Entonces, mi amado hermano, es importante tener esto en cuenta. Porque un hombre de Dios termina cediéndole al enemigo ciertas cosas que terminan mal. Entonces, este pasaje bíblico es bastante
controversial para algunos teólogos. Algunos dicen que Dios en su infinita misericordia y en su soberanía puede permitir que un cristiano pueda ir a consultar a los adivinos. Le hago esa pregunta: ¿será eso verdad? ¿Será que a la luz de la palabra se puede hacer eso? Consultar a una adivina, una hechicera, una bruja, para que usted me entienda. Consultarse el tarot, las cartas. ¿Será que Dios le agrada eso siendo usted cristiano? Hoy vamos a mirar esto a la luz de la palabra. ¿Por qué? Porque estamos hablando del temor al futuro. Y Saúl tenía temor a perder una batalla, pero ya la batalla la había perdido porque había desobedecido a Dios y Dios lo había desechado. Entonces él buscó de consultar a los profetas, pero ya Samuel había muerto, ¿verdad? Ya Samuel había muerto y ya Dios no hablaba con él. Una de las cosas que nos separa de Dios es el pecado, la desobediencia, ¿verdad? Y ya Samuel le había dicho que Dios lo había desechado. Entonces aquí entramos en una polémica entre si se puede o no se puede consultar a un adivino. Tenemos que tener en cuenta eso. Tengamos siempre presente eso para que no caigamos en el error de muchos. Pero yo no voy a hablar mucho acerca de él, porque voy a hablar sobre el temor al futuro. Samuel estaba desesperado. ¿Cuántos de nosotros, y tú que me estás escuchando, he entrado en un desespero absoluto? Que de pronto en este 2020 te han dicho: ve donde fulana o donde fulano, que él te va a decir lo que realmente tú tienes. O él te va a decir realmente si te va a ir bien, si ese es tu esposo, si este es tu esposo. Es tremendo. Y mucha gente va, no, él sí sabe. Mentira de Satanás. Porque Satanás no conoce el futuro. Vuelvo y lo repito: quien conoce nuestro futuro se llama Jesucristo. Él lo habló claramente: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Él conoce todas las cosas. Aún dice en el Salmo 139 que aún no está la palabra en nuestra boca y ya Dios sabe lo que vamos a decir. Aún nuestros cabellos están contados, dice la Escritura. Imagínense si Dios no nos conoce a nosotros. Imagínense eso. Entonces, tengamos en cuenta esto, a lo que dice la Biblia acerca de la confianza que debe tener usted en Dios. Si usted es cristiano, y si no es cristiano, pues ponga la confianza en Dios y no en el brujo, ni en el hechicero, ni en el divino, ni en ninguna persona que consulte a los muertos, al ocultismo. Tengamos cuidado con eso. Cuidado con eso, porque te puede meter en un problema con el Señor, ¿verdad? Deuteronomio 28:9, ¿verdad? Lo veíamos ahorita. Pero la divina dijo: tú sabes que Saúl ha expulsado del país a los que invocan a los espíritus y a los adivinos. ¿Por qué tiendes esta trampa? ¿Quieren que me maten? Y Saúl dijo: te juro por el Señor que no pasará nada malo si me ayudas. Oiga, tremendo. ¿Hasta dónde puede llegar una persona cuando está desesperado? Cuando siente que las cosas no le salen bien. Cuando siente que Dios no le escucha muchas veces. Pero no es que Dios no le quiera escuchar. No es que Dios no quiere que tú entiendas que Él te ha desechado. Lo que pasa es que si no te apartas del pecado o de las cosas que a Dios no le agrada, que va en contra de lo que dice la Biblia, mi hermano, estás mal. Estás mal. Entonces, te llevo presente esto. Ahora, yo no voy a compartir todo este texto, pero sí quiero que tengas en cuenta, a la luz de la palabra, lo que enseña la Biblia. Porque hay muchos que han caído en este tema, y en este tema que ha sido controversial por años, muchas personas que ignoran esto. Pero ¿qué dice la Biblia? Como le decía, ¿qué dice la Biblia? Dios admite que un cristiano vaya a donde el santero, donde la bruja, donde la que fuma el tabaco, a que lee las cartas. ¿Será que estará bueno eso? ¿Estará bien? Hago la pregunta, iglesia. No. Entonces Dios no está de acuerdo. Ahí aparece
Porque dice la escritura, usted lee todo el contexto ahí, te lee todo ese pasaje. Dice que Saúl se apareció. Dice que luego él le dijo que lo hiciera y la mujer fue y invocó a Samuel, a que había muerto el profeta. Y apareció Samuel. Pero hay que tener en cuenta algo importante. ¿Será que ese era Samuel? Que se apareció vestido, ¿verdad? Como un anciano que salió de la tierra, dice la Biblia, ¿verdad? Y la gente cree que ese era Saúl y que era, perdón, Samuel. Y todo el mundo queda como que en la controversia, pero Saúl dijo que ese era Samuel. Entonces, vámonos a la escritura para mirar qué enseña la Biblia acerca de eso. Amén. ¿Por qué? Porque hoy en día, en este 2020, mucha gente está buscando medios para asegurar su futuro, su finanza, su economía. Y míreme bien, yo estuve predicando sobre los 4 jinetes en estos días, y yo le dije que paz no va a haber, que va a haber, cada día va a haber cosas hasta. No es para que usted se anime, es para que usted entienda que las cosas se van a poner cada día más duras. ¿Por qué? Porque Cristo lo dijo. Y si lo dijo Él, eso tiene un sello. Amén. ¿Él no es hijo de qué? ¿De hombre para qué? Mentir. Si Él dijo que esto iba a venir, esto viene. Vienen días difíciles. Pero los hijos de Dios debemos descansar en Él. Amén. Debemos descansar en Dios. Amén. Si estás viviendo una crisis económica, familiar, lo que estés viviendo, tienes que tener en cuenta a Dios, no al adivino, no al hechicero, no al gnóstico. No consultes a nada de eso, porque a Dios no le gusta, no agrada de eso. Amén. Amén. Entonces vámonos a la Biblia en Primera de Crónicas 10:13. Primera de Crónicas 10:13. Miren lo que dice la Escritura. Dice: así fue como Saúl murió, por haberse revelado. ¿Haberse qué? Revelado. Y por pecar contra el Señor y contra su palabra, el cual no obedeció a Saúl. Y era un hombre de Dios, pero fue desechado por el Señor. Pero vamos aquí al versículo 14. Y una vez consultar a él, por eso el Señor le quitó la vida. ¿Quién le quitó la vida? Señor. Y entregó el reino a David, hijo de Yesé. ¡Wow! ¿Por qué Dios había desechado a Saúl? Por haber consultado ¿qué? A una divina. O sea, por ende, no tenemos que buscar tantas cosas, que eso Dios lo permite, que no. Olvídese de ese cuento, sáquese de ese contexto errado, de esa herejía. Decir de que Dios puede permitirle que una persona cristiana vaya a un lugar de eso. No, es que cristiano y no cristiano no debería ir a esos lugares, porque te van a mentir, te van a engañar. Y aquí vemos que a Saúl, ¿verdad?, Dios le quitó la vida, lo cortó por haber ido a consultar a una divina y no consultar a Dios. Ay, Dios mío. No, mire, dice, contra el Señor y contra su palabra. Por eso, cuando usted va en contra de la palabra de Dios, usted se está yendo, hermano, como le decía yo ahora rato, es como usted ir en contra del río. El río viene hacia abajo y usted hacia arriba, y usted ve que se va a cansar y se va a ahogar. Pues no vaya en contra de la palabra, sobre todo el pueblo cristiano. Y el que no es cristiano también le digo, obedezca la palabra. Obedezca la palabra. Si usted quiere realmente conocer a Dios, obedezca su palabra. Es que el problema está en que la gente no quiere obedecer y quiere a que la palabra se acomode a ellos, no ellos acomodarse a la palabra. ¿Aló? Amén. Entonces sacamos un texto fuera del contexto para sacar un pretexto. Pero lo repito, sacamos un texto, ¿verdad?, un pretexto del texto fuera del contexto, para sacar un pretexto. Entonces
Entonces, a veces nosotros queremos acomodar la palabra como a nosotros nos parece. No es así. Porque la misma palabra, ella misma se revela, ella misma te da a ti a conocer las cosas. Y ahí está hablando, no lo leemos clarito aquí en 1 Crónicas 10:13. Así fue como Saúl murió por haberse rebelado y por pecar contra el Señor y contra su palabra, la cual no obedeció, pues prefirió consultar a una divina. O sea, como pastores, predicadores, tengamos cuidado de decir eso. No, que Dios puede permitir, que eso puede permitir, que en su soberanía puede permitir que un muerto. No, si la Biblia prohíbe eso. Entonces, ¿por qué Dios se va a retratar o va a decir una cosa que va en contra de lo que Él ha dicho? ¿Usted cree que ahí fue Samuel que se le apareció a Saúl y a la divina aquella que consultó? Salió Saúl entre los muertos. ¿Será que sí salió? ¿Será que ese fue quién? Samuel. ¿Usted cree que ese fue Samuel o un espíritu? Un espíritu. Mire, le voy a decir algo. Los espíritus simples, los demonios, pueden personificarse. Pueden tomar la fisionomía de un familiar tuyo para que tú caigas en el engaño de que fue el familiar, el tío, el primo, el abuelo, yo qué sé, que usted habló con él. Y realmente no fue. Un espíritu. Amén. Amén. Muchas veces sucede eso. Y hay gente que le gusta eso. Suelte eso, porque si no el diablo te va a jalar la pata. Sí. Te va el enemigo a pasar la factura. Y esa factura tarde o temprano te va a llegar. ¿Amén? Pues el dicho. Un dicho hasta del mundo, no sé. Así le paga el diablo a quien bien le sirve. Usted le sirve al diablo y el diablo te la cobra. Usted le sirve a Dios y Dios no te cobra, te da bendición. Amén. Entonces tú decides a quién servir, a quién creer. Tú decides qué escoger, si el camino de la verdad o el camino de la mentira. Amén. No. En vez de consultarlo a él, por eso el Señor le quitó la vida y entregó el reino a David y su iglesia. Tengo usted presente esto. Nadie es indispensable para Dios. Nadie. Si usted quiere tirarse la muy importante, pues vea mi hermano. Para Dios no hay nadie indispensable. Él es Dios sin el hombre, sigue siendo Dios. El hombre sin Dios no es nada. Amén. Pero Dios sigue siendo Dios, aun cuando el hombre no quiere adorarlo. Amén. Amén. Entonces, tengamos presente. Amén. Amén. No seamos de las personas que nos desesperemos. Porque una de las cosas que quiere tratar Dios con el pueblo de Dios, con mucha gente, es la paciencia. Dios a veces te da una promesa, te da una palabra para estremecer tu espíritu, tremenda palabra, tremenda promesa, y te habla del futuro, de lo que Dios va a hacer contigo. De pronto vas a ir a muchas naciones, pero hoy en día no tienes ni para comer. Wow, ¿de dónde voy a sacar para comer? Pero es que Dios está hablando del futuro. Dios sí puede hablarte así. Cuando la palabra es de Dios, esa palabra se cumple en su tiempo, no en el tiempo tuyo. Eso fue lo que pasó a Sara. Sara recibió una palabra de parte de los ángeles. Le dijo que iba a tener un hijo. Y Sara se desesperó. Y como vio que no podía darle hijo a su esposo Abraham, ¿qué hizo? Le dio la sierva de Abraham para que estuviera con su esposo y le diera hijo. ¿Eso estuvo bien o estuvo mal? Mal. Ay, Dios mío. Estuvo mal y todavía hay consecuencias de eso, ¿verdad? Entonces, el hijo de la carne que salió de Abraham, eso trae consecuencias muy nefastas hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque Sara quiso ayudar a Dios y uno nunca puede ayudar a Dios. No crea que cuando Dios te dice algo pueden pasar los años, yo qué sé, pero es en el tiempo de Él, no es en tu tiempo, en el tiempo kairos, en el tiempo oportuno que Dios ha destinado. Entonces Sara cometió ese error y luego no sabía ni cómo quitarse el dolor de cabeza.
Ay, hombre. Tremendo. Así mucha gente quiere hacer las cosas a su manera. Cristianos así, desesperados. Ay, me quiero casar, voy a casarme con esta o con esta. Y se mete. ¿Por qué no esperaste? ¿Por qué estás viviendo hoy en día las consecuencias de una mala decisión por tu aceleramiento? Eres muy acelerado. Por eso nosotros debemos tener en cuenta, mire, yo le voy a decir algo, si lo digo con propiedad y autoridad. A mí Dios me ha dado promesas, voy a decirlo, pero a mí Dios me ha dado grandes promesas, más sin embargo hoy en día usted ve cómo estoy. Para la gloria de Dios estoy bien, pero no lo que el Señor me ha mostrado, me ha indicado. Cuántas promesas grandes, pero usted también, Dios se la ha dado. Y por eso no está viendo nada. Pero usted espere su tiempo. Y si Dios se lo dijo, Dios lo hará. Amén. Dios lo hará, mi amado hermano. Él no miente. Pero el problema aquí es que somos como Sara. Dile que está a tu lado, no vayas a ser como Sara. No te desesperes. Te desespera. Ese es el desespero que nos lleva al fracaso en los negocios, al fracaso en la familia, al fracaso en el trabajo, al fracaso en todas las áreas, porque nos desesperamos. O dígame, ¿quién aquí no ha sufrido desespero? Yo he sufrido desespero, pero Dios me ha enseñado. Dios me ha enseñado. Ya no soy como antes. Y de pronto me salía de mi casilla por ver tales situaciones. No. Todo está en las manos del Señor. Amén. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Todo. Cuando dice todo, es todo. Amén. Amén. Cada mujer o cada hombre que conoce el propósito de Dios en su vida debe vivir por fe. Amén. Si usted es creyente y ya entregó su vida a Cristo, usted tiene que vivir por fe, no por vista. Porque si usted mira por vista, entonces eso no es fe. Amén. Amén. Si usted va a Hebreos 11, versículos 7 y 8, vámonos rápidamente ahí. Hebreos 11, versículos 7 y 8. Miren lo que dice la Biblia. Por fe, con mucho temor Noé construyó el arca para salvar a su familia, cuando Dios le advirtió acerca de las cosas que aún no se veían. Dios mío, por fe, Dios le dijo, mira, vas a construir un arca, porque va a traer un diluvio, va a llover. Y él comenzó a construir, a tirar tablas, a clavar, a comenzar a construir. Y él salvó a su familia porque fue por fe, porque no había hermanos nube que decían, no va a llover, hermano, voy a hacerlo antes que... No hay señales como el día de hoy, las que Cristo nos dio, terremoto, hambre, eso lo que hablé el domingo, el martes pasado, ¿verdad? Hoy en día tenemos una gran señal que Dios nos está dando. Amén. El hambre, están viendo los terremotos, rumores de guerra, todo eso también son señales. O sea que estamos nosotros, si llega a venir la venida del Señor Jesucristo y se lleva a la iglesia, ¿verdad? Ya usted sabe, porque Dios lo está dando. Cada vez que usted ve los noticieros, usted da cuenta las señales. Pero la gente no. Pero conmigo, eso son cosas comunes de la naturaleza. Le hago una pregunta, ¿será eso común de la naturaleza o será una señal de Dios? Señal de Dios. Entonces nosotros en este tiempo tenemos que pellizcarnos, movernos y comenzar a mirar y entender lo que dice la Biblia, las Escrituras. Aquí vemos que Noé se movió por fe. Y así como Noé, usted tiene que moverse por fe. Porque nosotros, dice la Biblia, que caminamos por fe. ¿Quién puede decir de entre nosotros que estamos en la iglesia que conoce a Dios, su rostro, conoce totalmente a Dios? ¿Por qué estamos aquí gobernándonos hoy? ¿Por qué cree, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que estamos hoy? ¿Por qué? Por fe. Por fe. Sabemos que Dios existe, que Dios es real. Amén. Que Cristo pagó un precio en la cruz del Calvario, que Él murió por ti, por mí, por nuestros pecados. Y hacemos las cosas por fe.
Amén. Amén. Mire lo que dice. Cosas que aún no se veían. Fue su fe la que condenó al mundo. Por ella fue hecha heredero de la justicia que viene por medio de la fe. Entonces, si un cristiano llena la congregación, escucha la palabra, el mensaje de Dios, y luego va a consultar a un adivino, ese hombre no tiene fe. ¿Aló? No tiene fe. No me vas a decir que tú tienes fe si tú escuchaste la palabra y luego vas a consultar los adivinos. Amén. Las cosas que a Dios no le gusta, los ocultismos. O sea, qué cosa contradictoria. Pero no, a eso Dios no le agrada. Ven, eso le pasó a Sara en la Biblia. Sara, ¿qué hizo? Sara quiso solucionar su problema al esposo. Bueno, como yo no te puedo dar hijo, entonces ahí está mi sierva Agar, acuérdate con ella para que ella tenga un hijo. Y ella tuvo él. Y Abraham, ni corto ni perezoso también, el hombre estuvo con la sierva, ¿verdad? Y también la mujer quedó embarazada y tuvo un hijo. Que son los ismaelitas. Amén. Entonces, mire, hermano, las consecuencias de nuestras malas decisiones y de nuestra desespero por hacer las cosas, por ver las cosas como a nosotros nos parece. Dile que está a tu lado, no es como a ti te parece, es como Dios ha dicho. Amén. Amén. Jesús tuvo que esperar 18 años para esperar hacer lo que la tenía que hacer aquí. Amén. Eso tuvo que esperar, ¿verdad? ¿A los cuántos años terminó el ministerio de Jesús? 3 años y medio. 33 años, ¿verdad? 3 años y medio. 33 años y medio. Y esos 3 años y medio hizo lo que tenía que hacer. Así que si tú estás en el ministerio ahora mismo y estás empezando el ministerio y estás viendo que las cosas no salen como tú quieres, Dios va a tratar contigo. Estás empezando el negocio y estás viendo que la cosa, Dios va a tratar contigo. Mire, le voy a decir algo, téngalo siempre presente en su vida. Hermano, las cosas fáciles que vienen a fáciles y que usted ve un auge de pronto, eso no demora mucho. Las cosas que son difíciles en la vida, que son luchadas, esas son las cosas que van a perdurar. Porque cuando usted realmente ve que las cosas son así y rápidas, ahí tarde o temprano pero usted le tocó fuerte, perseveró, luchó, usted llega al momento que el Señor lo va a bendecir. Amén. Amén. Entonces, mi amado hermano, aquí tenemos el ejemplo de un rey, de Saúl. Cómo Dios tuvo que haberlo cortado por su desobediencia. Mucha gente enseña de que trae los diezmos, al alfolí, trae esto, está bien, eso es obediencia, hay que diezmar, sí. Pero si tú diezmas y no obedeces a Dios, acá eres en obediencia. Entonces de nada sirve lo demás. ¿Me hago entender? Amén. Oye, mi amado hermano, hay gente que quiere ayudar a Dios y quiere caminar en su propósito. ¿Quieres ayudar a Dios y quieres caminar en su propósito? Mire, hermano, no haga eso. Yo no necesito ayuda de nadie. Le hago esto siempre y téngalo presente. Dios no necesita ayuda de nadie. Él es Dios. Amén. Hay gente que todo el tiempo vive pensando, se dedicará a lo mismo. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro se dedicaba, era un pescador, un hombre ordinario, un hombre que se dedicaba a la pesca. Pero cuando vino Jesús a su barca y luego le dijo, ponga mar adentro, Pedro obedeció. Ahí está la importancia de esto. Si tú tienes que tener buen futuro, es obedecer a su palabra.
Pedro obedeció cuando dijo, pongo a mar adentro. Y Pedro fue, a pesar de que estaba desanimado, a pesar de que no había pescado toda la noche, no había encontrado nada, él obedeció a Jesús. Y luego Jesús, cuando llegaron a mar adentro, le dijo, bueno, tira la pesca, tira la red. Pedro, señores, por tu palabra la he hecho. ¿Cuántos están haciendo lo mismo? Por tus palabras. Yo estoy aquí por la palabra de Dios, por la obediencia a su palabra. Aun cuando veo que mucha gente de pronto ni siquiera valora lo que Dios le está colocando. Amén. Amén. Yo obedezco a Dios, no al hombre. Yo aquí comparto la palabra, no por los hombres. Obviamente mi misión es compartir el mensaje de la palabra de Dios, pero yo lo hago por obediencia al Señor. Amén. No para que la gente me mire. O sea, mucha gente cree que yo estoy buscando fama. Yo no busco fama, que me guarde. Yo no busco reconocimiento. Yo busco el reconocimiento de Él. Y por eso muchas veces comparto por este mensaje, para que muchos sean edificados a través del mensaje de su palabra. Amén. Porque es mejor ser aprobado por Dios y reprobado por los hombres. De pronto por los hombres muchos, es una iglesia pequeña, en la casa, y mucha gente, pero es que yo no estoy buscando agradar a los hombres, quiero agradar a Dios. Amén. No importa, porque realmente la iglesia no son las cuatro paredes. La iglesia es usted, soy yo. Amén. Eso es lo más importante. Amén. Lo más importante no es que tú tengas un tremendo templo lleno de gente, pero sin obediencia. Así es. No hay Amén. profundidad. Así es. Lo que le pasó a Saúl. No había profundidad. Y el cristiano que tiene que crecer primero hacia abajo, para luego hacia arriba. Primero tiene que ir a la profundidad como la palmera. La palmera primero llega a la peña y luego ya crece, y cuando vienen los vientos pegan contra ella y ya no se arranca así nada más. ¿Por qué? Porque ya tiene las raíces sobre la peña. Ahora, ¿quién es la roca de nosotros? Cristo. Por eso hay muchos cristianos que cuando ven las cosas duras se van de la iglesia. Ay, no, ya eso se terminó, ya eso se acabó. Vean, mi hermano, cuando Dios dice algo, eso, viento y marea, eso siempre va a permanecer. Porque Amén. la iglesia es de Cristo, no de el hombre. Esa Amén. iglesia no es mía, la iglesia es de Jesucristo. Amén. Amén. La gloria siempre será para Él, Rey Amén. de reyes, Señor de señores. Aleluya. Salmo 32, versículos 8 y 9. Salmo 32, versículos 8 y 9. ¿Ya? ¿Lo encontró? Léalo. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. No sea como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Lo voy a leer en esta versión. Yo te voy a hacer, Salmo 32, 8. Yo te voy a hacer que entiendas. Wow. Voy a enseñarte el camino que debes seguir. Y no voy a quitarte los ojos de encima. O sea que Dios nos está ¿qué? Observando. Amén. Y te va a hacer entender. Pero también dice en el versículo 9, no seas como los caballos, ni como las mulas, que no quieren obedecer y que hay que sujetarlo con la brida y el freno. Pues de lo contrario, no se acerquen a su amo. Porque Dios compara al mulo y al caballo. Porque se desbocan ellos. Y a veces tú le dices, pare, y que va, no quiere parar, sino que tiene que tomar ¿qué? El freno para poder frenarlo. Así hay cristianos. Hay cristianos que le está Dios hablando y es para adelante, y para adelante, y para adelante. Y hasta que Dios no lo coge y lo sujeta bien sujetado, entonces que ellos van a parar. ¿Aló? Amén. Tiene que Dios cogerlo y sujetarlo. Que más te vale que obedezca a Dios y no te metas en un lío como Jonás. Amén. Amén. No te metas en problemas con Dios. Porque nadie que Dios llama, hermano, puede ir en contra de lo que dice su palabra. Amén.
Entonces miramos a Sara, un ejemplo para nosotros, para que no caigamos en ese grave error. Vemos el ejemplo de Saúl también, que iba en contra de lo que Dios había establecido. Amén. Y con esto quiero terminar, mi amado hermano. Lo que quiero que tú tengas en cuenta en esta noche es tu obediencia. Porque Saúl fue desechado por su desobediencia. Amén. El temor al futuro. Él temía a no ganar la batalla contra el pueblo enemigo. Ahora, ¿por qué muchas veces Satanás tiene realmente propiedad o puede tomar ventaja sobre un cristiano? ¿Por qué? ¿Por qué un cristiano puede ser destruido? Le hago la pregunta. ¿Usted que me está escuchando? Tiene puertas abiertas. Porque tiene puertas abiertas, porque desobedece a Dios. Amén. Eso pasa con muchos de nosotros, mi amado hermano. Eso sucede. Porque si tú lo obedecieras y aún sacrificaras muchas cosas que están en este momento queriéndote jalar, tú dijeras no, no, no y no. Punto. Porque Dios dice en su palabra esto y esto y esto. Y tú prefieres obedecer a Dios que obedecer tu carne, tus deseos. Y tenlo por seguro que Dios te remunera por ver esa obediencia. Amén. Amén. Segundo Timoteo 1:7 y ya termino con esto. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Eso es todo. Así de sencillo. Si Saúl hubiese obedecido a lo que Dios le habló a través del profeta Samuel, tenlo por seguro que no hubiese sido desechado. Amén. Amén. A muchos de nosotros nos metemos en tremendos problemas. Es a causa de nuestra desobediencia. Y hay que morir. El enemigo número uno del ser humano no es Satanás. Eres tú mismo. Amén. Es tu yo, tu viejo hombre. Amén. Que tienes que crucificarlo, que tienes que hacer morir. Es más, hermano, le voy a decir algo y esto no. El Señor le habla tantas palabras de sabiduría que yo me quedo sorprendido. Cuando leo la Biblia yo me pongo a ver tantas cosas tan hermosas que dice la palabra. Dice que si la semilla no muere, no da fruto. Así es sencillo. Si tú no mueres a los deseos de tu carne, al pecado, a las cosas que realmente a tu viejo hombre, tú nunca vas a dar fruto. Ni en tu casa, ni en tu trabajo, ni en ninguna de las cosas que hagas. Ni en lo espiritual, ni en la iglesia, ni en el ministerio, nada. Esto es fuerte, pero es bonito porque uno ve, ¿verdad? Y ahí es donde está realmente lo que Dios quiere de ti, de mí. Sacrificios que cuesten. Y esos sacrificios son los que Dios le agrada. Cuando tú haces las cosas para Dios, tú sabes que te gusta eso, pero por causa de la obediencia a Dios no lo haces. Eso es lo que a Dios le agrada. Dice, wow, mi hijo me pidió antes de, me escogió a mí. Entonces Dios le agrada eso. Amén. Amén. No tengas temor al futuro. El futuro tuyo está en las manos de Dios. No temas a lo que el enemigo, el brujo, el hechicero, el que quiera hacerte daño te puede hacer, porque tienes un Dios poderoso. La Biblia dice que si Dios es contigo, ¿quién contra ti? El Salmo 91 dice, el que habita el abrigo morará bajo la sombra del Omnipotente. Mire lo que dice la Biblia. Entonces, ¿por qué tú tienes que tener temor a que te van a hacer daño, o por esto, por tu economía? Mira, la Biblia no miente. Salmo 23 dice, Jehová mi pastor y nada me hará falta. Amén. Yo confío en mi Dios y descanso en mi Dios.
aun cuando muchas veces puedo ver las cosas contrarias, pero confío en mi Dios. Amén. Amén. Por esto te quiero decir, para que perseveres, para que no tengas temor al futuro, está en las manos del Señor y Dios se encargará. Hoy quiero decir esto por el Espíritu. Hay una persona que tiene problemas económicos y que piensa de pronto en matricular, en costearle las cuestiones a tu hijo y no tienes, pero te voy a decir de parte de Dios. Lo digo de parte de Dios. Si tú colocas tu confianza en el Señor, Dios te va a bendecir. Porque desde hoy vas a comenzar a creer lo que has escuchado en esta noche. Dios quiere que tú lo obedezcas y confíes en Él. No en el banco, no en el pañuelo, no en las cosas que aparentemente te van a traer una solución. Confía en Dios. Amén. Amén. Dice su palabra que Él lo ha puesto por cabeza y no por cola. Quedarás prestado y no tomarás prestado. Amén. Amén. Dios mío. Porque hay gente que quiere tener su negocio, todo es preste y preste y preste. Y hermano, cuando quiera ver, el negocio está sin nada, usted no tiene nada, todo está tirado, porque usted está haciendo las cosas a su manera. Amén. Vamos a dar gracias al Señor. Padre, yo te doy gracias, bendigo a cada una de las personas que hoy me escucharon. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos. Bendigo de alguna manera, Señor. Bendice sus negocios, Padre, y que desde hoy, Padre Santo, tu obediencia a tu palabra sea continua, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Denle un fuerte aplauso, Señor.